que continuemos con los comentarios y con nuestro primer invitado aquí en Matinal. Buenos días. Buenos días, Celia. Buenos días, Celia. Vamos a ir pasando Ay, este gracias. cafecito. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Esto se toma, ¿eh? Sí. Señores, damos la bienvenida al señor Domingo Matías, sociólogo, que está aquí con nosotros para conversar. Gracias. Muchas gracias, Celia. De distintas situaciones y un poco de actualidad. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Matías, Sí. la sociedad dominicana se le puede echar una ojeada buena, profunda, en muchos aspectos. ¿Cómo? Que a la sociedad dominicana se le puede echar una ojeada. Ah, sí. ¿Eh? Y a la cuestión municipal que apunta a febrero. Ya. Y febrero apunta a mayo. Y febrero punta mayo. Así es. Hay quienes dicen que lo que digan en febrero lo van a decir en mayo. Sí, es un elemento que influye en el imaginario social. Esa percepción que puede quedar en febrero impacta Matías, a mayo. hay un criterio generalizado, y quizá usted como sociólogo nos podría definir más concretamente el tema, de que las manifestaciones de violencia que se han estado generando en las escuelas públicas en los últimos tiempos son una manifestación de la sociedad, de la forma en que también se está comportando la sociedad en este momento. Realmente es así. Bueno, cuando en el ser humano hay un proceso de socialización, que tiene que ver con la educación en la familia primero. Los niños van asumiendo los patrones que los padres van formando. Después la escuela es un factor y la sociedad es otro factor. Un asunto no solamente de la sociedad, sino también es de la familia, cómo educa, pero también de las políticas públicas. Y también que aquí hay un problema bastante serio, que es que hay poco régimen de consecuencia. Entonces, al haber poco régimen de consecuencia, los individuos tienden a actuar muy a la libre, porque esas consecuencias no se manifiestan en las escuelas, ni tampoco en los sistemas de justicia. A veces se quiere decir que el niño es el responsable, que él es el responsable, el único. No, nosotros somos una construcción social como individuos. Nosotros nos expresamos en función de esa sociedad que es la que moldea el pensamiento de cada individuo. Si uno nace, por ejemplo, en el desierto, es un desierto, tú cómo piensas. Es decir, va a pensar de una manera diferente a cuando socializa. De manera que el problema de la violencia en las escuelas tiene que ver mucho con el tema familiar y los temas de políticas públicas. ¿Por qué las chicas salen embarazadas, las adolescentes? Bueno, ¿y por qué las embarazadas en la mayoría de los casos son más pobres? Entonces, eso envuelve todo un drama que necesariamente hay que apuntar a considerar el tipo de familia que nosotros estamos teniendo Matías, en la sociedad dominicana y en la propia América Latina. Matías, a propósito de esto que pregunta Geraldino sobre la violencia en las escuelas, en los últimos tiempos a varios muchachos lo han atrapado con armas blancas, pistola, un niño que lo atraparon con una pistola en estos días, llevándolo en su mochila. Aquí hay que considerar también, en un mundo globalizado, patrones de conducta en el exterior que se ven por televisión, que se ven por redes, que por suerte no la hemos reproducido, pero hay un riesgo. Por ejemplo, en naciones como Estados Unidos es muy frecuente ver ataques en escuelas, universidades, que dejan cientos de muertos, centros de diversión, en París también. ¿Pudiéramos nosotros estar corriendo riesgos en ese sentido? Sí, ahí volvemos, insistimos, el individuo, según lo que va observando, va reproduciendo parte lo que observa dependiendo de cómo administra lo que observa. Es decir, porque si tú tienes un nivel de razonamiento, tienes desarrollado la racionalidad como individuo, entonces administra lo que ve. Si no tiene muy desarrollado ese razonamiento, entonces reproduce lo que ve.
de manera que las redes sociales son instrumentos, son medios que de una u otra manera influyen, así como los medios de comunicación masivos, que ya no son las redes sociales. Por lo tanto, por ejemplo, en Estados Unidos hay violencia en las escuelas, bastante violencia, incluso hay estadísticas muy fuertes. Lo que sucede es que la violencia se expresa cuando hay matanzas, por ejemplo. Pero en el día a día hay violencia como tal. Y hay muchos sociólogos que han hecho estudios de la violencia en las escuelas y a veces no se encuentra manera como de dar respuesta a las causas de esa violencia, porque a veces se quiere decir que son los medios de comunicación los responsables de fomentar la violencia, y no esa capacidad que yo digo de los individuos administrar el tema del razonamiento. El individuo es dos cosas: emoción y razón. Si la emoción está más desarrollada que la razón, entonces vamos a tener más dificultades. Por eso el individuo, cuando mata, cuando hay feminicidio, en la cárcel dice, wow, ¿por qué maté? Entra el razonamiento. Pero cuando mató, fue el corazón que lo llevó, la pasión, a matar. A principios de siglo, o mediados del siglo pasado, se destacaron algunos pensadores, ahora le llaman cientistas, sobre la base de que la República Dominicana tenía un criterio pesimista sobre su desarrollo. En este caso participaba Américo Lugo y otros pensadores dominicanos. Peñavalle. Todavía Peñavalle, Balaguer y vos lo tenían también. Todavía los dominicanos tenemos ese criterio, tenemos ese concepto, tenemos esa reacción, porque algunos dicen que es difícil cuando tú le preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? Y te dice bien o mal, pero te dice, casi siempre te dice que mal. Sí, a veces dice entre Lucas y Juan Mejía. Exactamente. Sí. Pues sí, entre dos. Ahí. Pero esa doctrina de ese pesimismo todavía lo seguimos conservando. Pero fíjense que en los estudios sobre felicidad, nosotros salimos siendo de los primeros países más felices del mundo, pero la felicidad es porque somos alegres, somos contentos, pero no por el bienestar material. Porque si fuera por el bienestar material, con índice de pobreza bastante alto, la felicidad tuviera unos índices menor, pero más del 60%, antes era 50 y tanto por ciento, ahora es 60 y pico de la población dominicana quiere irse. Cuando le preguntan si quiere irse del país, lo que está planteando es irse a mejorar condiciones materiales de vida. Yo creo que el pesimismo es más en cuanto a la cultura material como tal. Es decir, ¿qué oportunidades tengo para desarrollar? Las oportunidades no son muchas. Incluso el nivel de abandono en la universidad es altísimo. Incluso en estos días estaban dando cifras de la cantidad, de los porcentajes de personas que abandonan. Pero esos paradigmas van hasta cierto punto disminuyéndose. Es decir, esa percepción del siglo pasado va de una manera disminuyéndose. Ahora, Matías. Porque la sociedad dominicana ha avanzado. Uno cree como que no ha habido avance, como que no ha habido desarrollo. Sí, ha habido desarrollo. Incluso en materia de violación a las leyes de tránsito ha habido desarrollo. ¿Qué? Sí, sí. Lo que pasa es que... Sí, ya la gente pone su cinturón. Algunos. No, la mayoría, siempre que tenga sí, su... y más Eso ha ido de nuevo hacia difícil asimilar. Es que el vehículo Sí. te lo dice. Pero incluso los tapones, a pesar del desorden, es un símbolo Si de tú no te lo pones, va a ir con ese sonido todo el tiempo. Puede ser. Sí, más personas, miren, quizás lo que estudiamos mucho el tema urbano, que es una de las especialidades de uno, se da cuenta que más personas se están quedando en la raya. Antes
También, como que la también, raya va, sí. la raya de cebra como que va disminuyéndose Sí, poco a sí, poco. sí. Y ya la gente no entra abajo del semáforo. Antes Sí. estaba casi todo el mundo. Se está dando eso, exactamente, y se va avanzando poquito a poquito. A propósito de eso, el profesor Bo siempre me decía que la sociedad, es decir, reconociendo como estudioso de la sociedad dominicana había avanzado porque la gente no andaba descalza. Era un símbolo de avance y de progreso. Sin embargo, yo creo que el pesimismo dominicano también está muy vinculado a la forma en que el Estado maneja las políticas públicas. Y la gente a veces no percibe que materialmente avanza. Porque yo creo que la sociedad dominicana en sentido general es menos pobre que hace 10, 20, 30 años, 50 años atrás. Sin embargo, las expectativas de la gente son mayores. Sí. Porque la gente ahora quiere de lo que ve. No solo de lo que ve aquí, lo que ve fuera. La gente viaja, la gente ve otras sociedades y quiere una sociedad mucho más mejorada que la que nosotros le podemos mostrar. Y quizás usted decía una cosa muy importante ahorita, el sentido de impunidad. Le deja a la gente también una sensación de impotencia en el orden colectivo que se refleja en su pensamiento. Sí, el problema institucional, de desarrollo institucional, es uno de los grandes problemas de la sociedad dominicana. Y por eso los dominicanos que viven fuera, que viven en sociedades más institucionalizadas, son más críticos que la mayoría de dominicanos que residimos acá. Incluso los cuestionamientos que se hacen de Nueva York, que uno lo ve en redes sociales, de Europa, conllevan a verificar que hay una comparación entre las sociedades donde viven y las sociedades todas las sociedades donde materialmente se vive mejor, siente ser más crítica. Si tú tomas, por ejemplo, la República Dominicana, el Cibao normalmente ha sido más crítico que el resto de la población. Romana, por ejemplo, cuando tenía todo su progreso de desarrollo económico, en términos electorales era más democrático en su voto que el resto del país. Entonces, ese es un dato interesante también, que tú lo mires a nivel electoral. Sí, aunque en Romana ha habido un retroceso. Es posible que se retroceso. Sí, porque, por ejemplo, hay un alcalde que ha sido condenado o sancionado con arresto domiciliario, que se postuló en las elecciones pasadas y casi gana las elecciones municipales. Entonces no hay un cuestionamiento como esa sociedad de la Romana, donde había un movimiento obrero muy fuerte, donde había una clase media que era la que estaba organizando su movimiento. Esas inconductas colectivas de elegir gente con precedentes o con actividades, con prácticas ilícitas en su dinámica, también tiene que ver con la incapacidad de los que lo sustituyen a ser mejores. Sí, aquí se habla de que no hay contrapeso social. Es cierto, el contrapeso social, incluso Manuel Castel, sociólogo español, habla bastante del tema de los contrapoderes, claro, y los contrapesos sociales, pero que aquí no hay contrapeso político, porque yo quiero asumir el cargo, compito políticamente, pero yo compito para controlar presupuesto y no para transformar la sociedad. Y el presupuesto es el instrumento por lo que se lucha. La lucha política está muy determinada por el presupuesto, porque si no hubiera presupuesto no hubiera lucha política. Ahora, nadie quisiera ir si no hay dinero. Sí, ahora, ¿para qué quiero el presupuesto? Entonces, el presupuesto es el que conduce como instrumento a la transformación social, económica, política y cultural en una sociedad. Tú sabes que en ese sentido yo creo que esta sociedad tiene un trauma reciente en los últimos 30, 40 años. Que luchamos para sustituir a Balaguer, pero el liderazgo que sustituyó a Balaguer no lo superó profundamente para transformar la sociedad dominicana en varios aspectos. Bueno, nosotros estamos montados en la cultura política del siglo XIX. Claro. Pero estamos ya en el XXI. Estamos en el siglo XXI y la herencia política se sostiene en patrones, conducta, comportamiento,
en el sistema político. Uno observa, por ejemplo, que en España, por ejemplo, que acaban de salir de elecciones, ahí se tiene claridad en cuanto a lo que es derecha, centro, izquierda, en España. Aquí apuesta cada corriente política en relación a los temas sociales y económicos. En la sociedad nuestra, la agenda política que proponen los partidos, uno dice, ¿cuál es su diferencia? No hay diferencia para que ese imaginario social pueda decir, bueno, mis intereses están garantizados por acá o por allá. La diferencia está muy determinada por el Aquí hubo uno una vez que lo estaban acusando de ser de extremo, y él dijo, no, yo estoy sentado aquí porque este era el único espacio que había libre. En términos electorales, ¿verdad? Sí, es así. Entonces, volviendo al tema del régimen de consecuencia como tal, no es aplicado ahora, por ejemplo, en transporte. El régimen de consecuencia debería ser mucho mayor. Tenemos una ley de tránsito y movilidad urbana que establece régimen de consecuencia, a veces bueno, a veces exagerado para lo que es la sociedad dominicana. Una palabra para conjugar, digamos, lo que pudieran ser progreso en la sociedad dominicana, yo diría que la gran tarea de este país es organizarlo. Organizarlo, y la organización tiene que ver mucho con desarrollo institucional. Claro. Yo estaba en Doble Cara hace unos días y decía que en esta sociedad dominicana hay mucho diagnóstico. Nosotros tenemos muchos diagnósticos sociales, económicos, políticos, pero no tenemos una cultura, y tenemos planificación también. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el avión que nos va a conducir al 2030. Pero nadie ha querido eso, en serio. Entonces, tenemos los diagnósticos y tenemos los planes, pero nos faltan los gestores, la gestión como tal de esos planes, que son buenos, pero la parte de la ejecución de los planes es tan difícil porque cada individuo, cada ministro, cada director, cuando asume el cargo, quiere ejecutar a imagen y semejanza de su Biblia, de su libro. Bueno, y a propósito de Biblia, porque precisamente quería ver su opinión sobre ese tema, ahora resulta que no solamente queremos implementar políticas públicas desde los ministerios, sino que queremos imponer desde el Congreso temas que tradicionalmente no forman parte de las leyes. Por ejemplo, leer la Biblia. Sí, hay varias corrientes en este sentido, incluso hay cristianos que establecen que la Biblia se lee en la casa y se lee en la iglesia. Hay otros que entienden que tiene que leerse en la escuela, pero en la escuela tú puedes tener cristiano, puedes tener budista, tener musulmanes, puedes tener ateo, puedes tener diferentes pensamientos en la escuela. La Constitución también plantea el tema del Estado laico como tal. Entonces, es complejo. Lo que deja de ser laico si hay obligación. Exacto. Deja de ser laico si hay obligación. Sí, entonces, por suerte la ley permite que los padres que no quieren que su hijo participe en eso, lo pueden hacer. Yo tuve una profesora en Laguna Salada, cuando se daba moral y cívica. Ella no daba moral y cívica. Y como moral y cívica no tenía como una agenda tan específica, ella tenía la práctica de ponernos a leer muchos libros. Y entre esos libros estaba la Biblia. Ella nos ponía y decía, vamos a leer el pasaje tal de la Biblia. Y luego vamos a hacer una conversación reflexionando sobre esos temas, que me pareció una cosa válida. E incluso lo hacíamos en un montecito que había. Ella salía con todos nosotros fuera del aula y conversábamos allí. Y cada quien emitía una opinión allí, decía lo que entendía. Ella también hacía una serie de intervenciones. Es decir, tal vez más que leer la Biblia, y tal vez lo que es pecaminoso desde el punto de vista de la complejidad poco democrática, sería obligar que sea la Biblia y que no sean otros textos. Que se lea. Es decir, motivar la lectura. Entre eso, la Biblia. ¿Por qué no? Yo creo que es importante la educación en religión, como cultura. Generar eso es fundamental. Porque las religiones también son... Sentido del límite. Sí. Establecen límites. Y aportan a la cohesión social, claro, como tal.
Incluso quienes participan a nivel religioso tienen unos comportamientos y unas conductas que ayudan a la coerción del individuo para que no actúe desenfrenadamente en la sociedad. Y mucho más en los tipos de sociedades nuestras muy tradicionales. Pero la educación en religión, cuando uno lee y aprende sobre la educación en religión, eso produce un individuo con mayor desarrollo cultural Domingo, e intelectual. Matías, Domingo, gracias por... ¿ya el tiempo se acabó? Se nos acabó el tiempo. Breve, Domingo. ¿Cómo miramos el país camino al 20? De aquí al 20, yo creo que aquí se van a enfrentar las dos fuerzas políticas principales, que son mediante polo como tal, que es el PLD y el PRM. De luego, no está muy claro cómo esas heridas que hay en el partido de gobierno pueden curar en el tiempo, independientemente del desenlace que haya. Y eso puede tener impacto en el mercado electoral. ¿El PRM está curado? ¿El PRM está curado? Sí, yo creo que sí, que en el caso del PRM la cosa está más definida. En el caso del PLD las heridas son más profundas, porque de los dos grupos, el que se quede afuera, no sé hasta qué punto va a movilizarse para el otro. Entonces, eso es una gran discusión y creo que eso da para discutir mucho. ¿Eso sería aplicable solo al PLD? ¿O se aplica al PRM? No, creo que al PRM eso no. Es decir, porque se está partiendo de que Luis va a ganar la convención. Sí, ¿Qué pasaría si Hipólito es el candidato? Si Hipólito es el candidato, yo diría que ellos se comprenderían más que en el caso de Leonel y Danilo, porque hay confrontaciones, pero no al nivel en que se da en el caso del PLD, donde está envuelto mucho poder político y económico. Gracias, diferente al caso Domingo del PRM. Matías, sociólogo, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa.